Muy buenos días, bienvenidos a este curso de fotografía, la clase número 5 del curso de fotografía de nivel 2. En esta clase os voy a explicar qué es, en qué consiste y qué podemos hacer utilizando o aplicando el concepto de distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal, dicho rápido, aunque no sea técnicamente totalmente correcto, es la distancia a la que debemos enfocar para que nos aparezca todo en la foto totalmente enfocado. Es decir, enfocamos a una determinada distancia y conseguimos con eso que todo se vea enfocado en la foto. De una forma más técnica, con una definición más precisa, la distancia hiperfocal es la distancia a la que debemos enfocar para conseguir tener enfocado desde la mitad de esa distancia hasta el infinito, es decir, hasta el fondo. Por ejemplo, si la distancia hiperfocal es de 2 metros y yo enfoco a 2 metros, voy a tener enfocado desde 1 metro hasta el infinito, hasta lo que se vea más lejos en la foto. Entonces viene muy bien precisamente para eso, para conseguir tener fotos en las que todo nos va a quedar enfocado. ¿Cómo podemos calcular esa distancia hiperfocal y de qué depende? Pues bueno, la distancia hiperfocal va a depender primero de todo del sensor que estemos utilizando, es decir, de la cámara que estemos utilizando. Por otra parte, va a depender del objetivo que estemos utilizando y va a depender también del diafragma que queramos ajustar. ¿Cómo podemos calcularla? Ahí lo que os recomiendo es olvidaros de calcularla y utilizar aplicaciones como pueda ser Photopills o como puedan ser tablas en las que nos indican todas las distancias hiperfocales en función del diafragma que estemos utilizando y del objetivo que estemos utilizando. Yo os enseñaré cómo utilizarlo con Photopills, ¿vale? Lo vamos a pasar a ver ahora mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para averiguar la distancia hiperfocal? Lo primero de todo es decir, oye, pues estoy con una cámara de formato completo, con una cámara full frame. Entonces, partiendo de eso, voy a decir, vale, con una cámara de formato completo y un objetivo ajustado a 24 milímetros, es decir, la distancia focal es de 24 milímetros. Tengo la cámara, tengo el objetivo y me falta elegir qué diafragma quiero. En este caso, pues tengo ajustado un f16. Entonces, lo que voy a hacer es coger las tablas de hiperfocales y averiguar cuál es la distancia hiperfocal para esta cámara, ajustando esta longitud focal y ajustando el diafragma que tengo elegido, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Pero ¿para qué nos va a servir conocer la distancia hiperfocal? Pues nos va a servir precisamente para eso, para decir, oye, pues quiero hacer una foto y que todo me quede enfocado. ¿En qué casos es muy útil? Pues es súper útil en fotografía nocturna. ¿Por qué? Porque en fotografía nocturna nos encontramos con que muchas veces es difícil el poder enfocar de forma manual o incluso enfocar de forma automática. Entonces nos encontramos con que lo que hacemos es enfocar a una determinada distancia intentando que nos quede enfocado desde el primer plano hasta las estrellas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Enfocamos por hiperfocal. De la misma forma, al hacer fotografía callejera o street photography, es muy práctico es muy útil poner en práctica el concepto de la distancia hiperfocal. ¿Por qué? Porque salimos a hacer fotos a la calle, enfocamos en función del objetivo que tengamos y el diafragma que tengamos, enfocamos a la distancia hiperfocal y a partir de allí podemos hacer todas las fotos sin tener que enfocar porque sabemos que nos quedará todo enfocado. Así que lo que hacemos es componer, jugar con la luz y olvidarnos completamente del enfoque, porque sabemos que como todo nos va a quedar enfocado, seguro que no vamos a fallar el enfoque. Entonces, vamos a pasar a la cámara, ¿vale? Primero vemos en el móvil cómo podemos averiguar la distancia hiperfocal, ¿vale? Y luego vamos a pasar a la cámara para verlo de una forma más práctica y más útil, como siempre, poniendo los ejemplos y luego desarrollándolo un poco más para ver qué partido le podemos sacar para conseguir mejor calidad de imagen a la hora de hacer las fotos gracias a la distancia hiperfocal. Venga, lo enseño en el móvil y os enseño cómo vamos a sacar, ¿no?, esas conclusiones de cuál es la distancia hiperfocal en función de la cámara que estoy utilizando, los 24 milímetros y el f16. Vamos a verlo en el móvil. Vale, pues estamos en Photopills y vamos aquí a la tabla de hiperfocales. ¿Vale? Lo primero de todo, decir, oye, ¿qué cámara estoy utilizando? Pues en este caso yo estoy utilizando la Nikon D750. La Nikon D750 me va a influir el modelo de cámara que estoy utilizando porque en este caso estoy utilizando una cámara full frame.
Si estáis utilizando una cámara PSC, como puede ser la Nikon D3400, por ejemplo, ¿vale? Todas estas distancias hiperfocales, van a cambiar, ¿vale? Entonces lo voy a hacer con la cámara que estoy utilizando para sacar las conclusiones acertadas. Entonces, yo lo que os he dicho que estaba utilizando un objetivo de 24 milímetros, entonces me voy aquí, a esta franja, ¿vale? Me voy a esta franja de aquí, en la que voy a tener los 24 milímetros. Y ahora me voy a buscar el diafragma que estaba ajustando. ¿Qué diafragma he dicho que tenía ajustado? Pues F16. Me voy a buscarlo y lo tengo aquí. Tengo que para F16 y 24 milímetros de hiperfocal, utilizando una cámara Nikon D750, una cámara full frame, la distancia hiperfocal es de 1,22 metros. ¿Qué significa que tenga esos 1,22 metros? Que si yo enfoco en mi foto a 1,22 metros, me va a quedar enfocado desde la mitad, o sea, son 0,61 hasta el infinito. Voy a tener enfocado desde la mitad de 1,22 hasta infinito, ¿vale? Entonces lo que voy a conseguir es que si lo que entra en el primer plano de la foto está a más distancia de esos 0,61, ya voy a conseguir que todo me quede totalmente enfocado, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos eso en la cámara. Vamos a ver cómo lo ponemos en práctica. Bueno, como acabáis de ver, claro, tenemos que enfocar a 1,22 metros, pero veis que estamos en una superficie que está llena de rocas, que, claro, ¿cómo calculo 1,22 metros desde la cámara? Es muy difícil, ¿no? El saber exactamente cómo puedo enfocar a esa distancia hiperfocal. Si lo consiguiera y lo hiciese con toda la precisión del mundo, lo que haría sería enfocar a 1,22 metros y tendría enfocado desde esos 0,61 centímetros hasta el infinito. En fotos como esta, la que tengo una línea con mucha profundidad, un paisaje con mucha profundidad, es muy útil poner en práctica esta profundidad de campo, ¿no? Porque si no, esa distancia hiperfocal. Porque si no, claro, nos preguntamos siempre dónde narices enfocamos. ¿Enfoco al principio? ¿Enfoco al final? ¿Enfoco a la mitad? Siempre nos queda esa duda. Lo que haríamos sería enfocar por hiperfocal, ¿vale? Entonces, Photopills es la aplicación que, aparte de ofrecernos la distancia hiperfocal, tiene una opción que es verlo en realidad aumentada. Y lo que nos hace es que nos permite saber exactamente en qué punto se encuentran esos 1,22 metros. De esta forma lo que hacemos es mirar dónde están esos 1,22 metros y enfocar justo en ese punto, ¿vale? Os lo enseño otra vez con el móvil para que veáis la realidad aumentada y entendáis más claro la idea esta de la hiperfocal. Si no tenéis Photopills, no tenéis esa realidad aumentada, lo podéis hacer más o menos a ojo. ¿Cómo? Pues a ojo, ¿vale? Así de simple. Apuntáis más o menos a lo que penséis que va a estar más o menos de eso, dentro de esos 1,22 metros. No será la distancia hiperfocal súper precisa, súper exacta, pero por lo menos tendréis una aproximación de a qué distancia tenéis que enfocar para aproximaros al máximo posible a esa hiperfocal. Así que ya os digo, pasamos al móvil y os lo vuelvo a enseñar cómo lo veremos con esa realidad aumentada y cómo lo ponemos en práctica en la cámara. Venga, vamos allá. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle a Photopills precisamente qué distancia hiperfocal estamos buscando. ¿Cómo se lo decimos? Pues marcándolo, pulsando con el dedo sobre el valor que estamos buscando. Lo que tenemos es que os he dicho que estaba a 24 milímetros y a F16, con lo cual la distancia hiperfocal que estoy buscando es estos 1,22 metros. Entonces, si miráis aquí abajo, vais a ver que pone RA, esta es la opción de realidad aumentada. Entonces, en cuanto yo pongo la realidad aumentada, veis que puedo ver la vida real, pero con esta distancia hiperfocal justo delante. Entonces, lo que hago es ponerme encima de la cámara y digo, oye, ¿dónde está esa distancia hiperfocal? Pues veis que está en esta roca que tengo aquí abajo y que justo es la primera que me entra en el encuadre. Es decir, yo voy a poder enfocar encima de esa roca, ¿vale? En la parte de abajo de esa roca, pues más o menos donde acaba la sombra, y voy a saber que estoy enfocando justo a la distancia hiperfocal. Entonces lo que hago ahora es coger la cámara, ¿vale? Y enfocar justo ahí. Entonces, ahora que ya sé cuál es la distancia hiperfocal, lo que tengo que hacer es enfocar justo donde me ha indicado Photopills que tenía que enfocar, a esos 1,22 metros, que coincide que es la roca que tengo justo aquí abajo. Entonces es simplemente mirar por el visor,
encuadrar la imagen para poder enfocar ahí abajo y enfocar justo ahí. Y luego vuelvo a reencuadrar, reencuadro la imagen como la quiero hacer, pongo el enfoque en modo manual. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a pulsar el disparador la cámara no vuelva a enfocar. Entonces tengo enfocados a esos 1,22 metros y no quiero volver a enfocar. Pongo ajuste manual para bloquear el enfoque. Y ahora simplemente me queda medir la luz. Tengo f16, 1 partido por 50, 24 milímetros. 24 milímetros en el objetivo y disparo, ¿vale? Os paso la foto y veis que todo queda perfectamente enfocado, perfectamente nítido. Pero claro, luego a partir de ahí podemos sacar una segunda lectura de esto, ¿vale? Ahora lo que hemos hecho es lo típico, hacer una foto con mucha profundidad de campo, ajustando un diafragma de f16 y un objetivo angular. Pero a partir de ahí podemos aprovechar y decir, oye, vamos a intentar hacer fotos un poco más nítidas aprovechando la hiperfocal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que voy a hacer es decir, oye, pues yo sé que los diafragmas más nítidos son los diafragmas intermedios, f8 para entendernos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es coger el móvil y decir, oye, para un objetivo de 24 milímetros y f8, ¿vale? ¿Cuál es la distancia hiperfocal? Conociendo la distancia hiperfocal, voy a saber que todo lo que esté en el encuadre, que esté a la mitad de esa distancia hiperfocal, hasta el infinito me va a quedar enfocado. Es decir, os lo enseño con el ejemplo, creo que quedará más claro. Yo lo que hago es coger el móvil, ¿vale? Y buscar de nuevo la distancia hiperfocal. Entonces ahora con el móvil me voy a buscar la tabla de hiperfocales en Photopills otra vez y digo, oye, a 24 milímetros, en vez de hacer la foto a f16, voy a ver qué pasa si elijo un diafragma intermedio, un diafragma más nítido. Y veis que a f8 me dice que la hiperfocal es de 2,42. Si la hiperfocal es de 2,42, quiere decir que me va a quedar enfocado desde 1,21 metros hasta el infinito, ¿vale? Entonces, yo sé que todo lo que entre, si todo lo que entra en el encuadre está a 1,21 metros o más, sé que me va a quedar enfocado. ¿Qué consigo con esto? Lo que consigo con esto es decir, oye, si yo hago un encuadre y intento colocar el elemento más cercano, el elemento que se encuentre más cerca de la cámara, a 1,21 metros como máximo, sé que puedo utilizar un diafragma de f8, con lo cual gano un poco más de nitidez y no tengo que cerrar tanto el diafragma. Vamos a ponerlo en práctica, vamos a verlo en la cámara, ¿vale? Y creo que, ya os digo, creo que os quedará más claro todavía. Bueno, pues ahora que lo hemos visto en Photopills, hemos visto que si yo ajusto f8, la distancia hiperfocal es de 2,42 metros, ¿vale? Eso traducido a nivel técnico quiere decir que tendré enfocado desde 1,21 metros, es decir, la mitad, hasta el infinito. Voy a tener enfocado desde 1,21 hasta infinito. Siguiendo con la aplicación técnica y pura de la distancia hiperfocal, lo que haría sería ajustar f8, enfocar a 2,42 y tener enfocado desde lo más cerca hasta el infinito. Pero yo la aplicación la utilizo de una forma diferente, ¿vale? Lo aplico la técnica de una forma un poco diferente. ¿Qué hago? Digo, oye, yo quiero disparar y aprovechar al máximo la nitidez del objetivo. La máxima nitidez del objetivo está f8. Entonces, lo que voy a hacer es intentar que el elemento que esté en el primer plano, el elemento más cercano en mi imagen, esté dentro de esa zona de enfoque, dentro de esos 1,21 metros hasta el infinito. ¿Cómo hago eso? Lo que hago es ajustar f8 y luego lo que hago es mover la cámara, ¿vale? Acercarla o alejarla, buscar un encuadre u otro encuadre. ¿Para qué? Para que el elemento más cercano esté dentro de 1,21 metros de distancia, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es precisamente buscar eso, ¿vale? Lógicamente para preparar el vídeo lo he hecho antes, sabía que la roca estaba más o menos dentro de esos 1,21 metros, ¿vale? Con lo cual no tengo que retocar el encuadre, ¿vale? Porque no vamos a estar perdiendo el tiempo tampoco viendo exactamente las distancias exactas a las que me tengo que colocar. Entonces lo que hago es decir, oye, en vez de buscar un encuadre en el que el elemento más cercano esté a medio metro, ¿vale? Y tener que buscar una distancia hiperfocal más corta o tener que cerrar mucho más el diafragma, lo que hago es eso. Digo, oye, pues el elemento más cercano
que esté a 1,21 metros, y entonces ya puedo hacer la foto a f8 porque me entra dentro de esa distancia hiperfocal. Entonces es lo mismo, me voy aquí, ahora sí, como estoy ajustando f8, ajusto f8, lo primero, estoy ajustando f8, ya no tengo que enfocar a la piedra de aquí cerca, sino que tengo que volver a coger el móvil, apuntar a esos 2,42 metros, que es la siguiente roca, ¿vale? Lo calculado, lo estaba mirando antes, es la siguiente roca. Entonces lo que hago es enfocar a esos 2,42 metros y seguir, y conseguir esa distancia hiperfocal que me va a tener enfocado desde 1,21 metros, es decir, la roca del primer plano, hasta el infinito. Es decir, aunque el protagonista de la historia, el protagonista de la foto, el elemento principal de la foto sea la roca del primer plano, yo voy a enfocar a 2,42 metros, que es otra roca. ¿Para qué? Para conseguir enfocar desde esa roca del primer plano hasta el infinito y hacerlo con un diafragma de f8, que es el más nítido para la cámara, ¿vale? Para el objetivo, mejor dicho. Entonces es tan simple como eso. Subo el punto de enfoque, enfoco a esos 2,42 metros, ¿vale? Y tendré enfocado desde la roca de aquí del primer plano hasta el infinito, ganando un poco más de nitidez gracias a utilizar un diafragma intermedio. Hago la foto, voy a ajustar el encuadre porque he movido la cámara, corrijo la exposición y disparo, ¿vale? Ahora veis que tengo la foto en la que me sale todo perfectamente enfocado y tengo un poco más de nitidez que la foto anterior, ¿vale? Con lo cual veis que podemos utilizar la distancia hiperfocal para saber dónde tenemos que enfocar haciendo la foto con el objetivo que queremos, el diafragma que queremos, pero luego dándole una vuelta de tuerca más podemos conseguir enfocar a una distancia determinada para poder aprovechar esos diafragmas más nítidos que nos ofrece nuestro objetivo. Sé que es un tema un poco más complicado, porque a lo mejor hay más técnica de por medio, pero bueno, cualquier sugerencia, cualquier consulta, cualquier pregunta que tengáis, me la podéis hacer llegar, y si hace falta, pues haré otro vídeo más explicándolo, algún detalle que se haya podido quedar en el aire, que no acabe de quedar del todo claro. También me podéis escribir para alguna consulta puntual que tengáis, y os la resuelvo, aunque sea por correo o como haga falta. Vale, pues venga, vamos a continuar con más clases y seguimos aprendiendo un poco más y disfrutando un poco más de la fotografía con cada vídeo. Venga, por más clases.